Buen día, mi nombre es Jonathan Ismael Pungacho Enríquez y voy a presentar un método muy sencillo para resolver ejercicios de torque. Por definición, el torque es la tendencia a producir un cambio en el movimiento rotacional, o de manera más sencilla, la tendencia de un cuerpo a ser rotado respecto a un eje. Es decir, consideremos esta parte de abajo un eje. Si aplicamos una fuerza, este va a rotar. Ya. Un ejemplo más didáctico es este. Tenemos una tuerca, será nuestro eje de giro. Tenemos la llave inglesa. La distancia sería la posición a la cual se va a hacer la fuerza F. Esta fuerza F viene acompañada de un ángulo phi, por lo cual podemos descomponer como F coseno de phi, F seno de phi. Para resolver ejercicios existen dos métodos. Este de descomponer las componentes de la fuerza es uno. Y el otro es trazar una línea perpendicular a la fuerza respecto del eje. Esta distancia es la que se ocupará. Sin embargo, este método no lo vamos a analizar porque es mucho más difícil a mi parecer. Por definición, el torque es igual a R cruz F. Sin embargo, por definición de producto cruz, este es igual a RF módulo seno de teta. Si nos damos cuenta, F seno de teta vendría a ser F seno de phi. ¿Pero por qué? F seno de phi, si nos damos cuenta, sería esto, haría que rote el cuerpo. Pero F coseno de phi haría esto, haría que tratar de jalar al cuerpo. Entonces no haría que rote el cuerpo, ¿ya? Y R sería la distancia. Entonces el torque, la fórmula que está definida ya, sería la distancia perpendicular por la fuerza perpendicular, ¿ya? Ahora, para presentar este método de resolución, vamos a mostrar un ejemplo a resolver, el cual nos dice, determine el peso máximo que puede estar suspendido en el extremo superior de una viga uniforme de 30 kilogramos y longitud L antes que resbale el coeficiente de rozamiento entre la viga y el piso, E03. Entonces, primero que nada tenemos que está en equilibrio rotacional, ¿ya? Ahora, tenemos varias fuerzas que están en la viga. Tenemos un peso, una normal, una tensión 1 y una tensión 2. Para resolución de este ejercicio, vamos a descomponer, descomponer todas las componentes de la fuerza. Primero tenemos el peso, que está en este sentido, ¿ya? Tenemos también un ángulo. Si nos damos cuenta, el peso lo podemos descomponer en estas dos componentes, ¿verdad? Tenemos que el ángulo estaría aquí. Por lo que vimos anteriormente, la que haría torque en realidad sería esta, ¿verdad? Porque estaría que rote el cuerpo. Y ahora, esta componente sería el peso por el coseno de 60, ya que 60 es nuestro ángulo. Ahora sigamos con las demás componentes. Teníamos una normal que hace el piso sobre la viga. Estaría así. Podemos descomponerlo, sin embargo, no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque para que el ejercicio sea más fácil, vamos a decir que el torque está respecto de B. Entonces teníamos que B está aquí, ¿ya? Por definición de que vimos anteriormente, sería la distancia por la fuerza. En este caso, la normal por la distancia.
Pero esta distancia, si nos damos cuenta respecto de B, sería 0. Por lo cual, el torque que hace la normal respecto de B sería 0. ¿Ya? Sigamos con las demás componentes de fuerza. Tenemos una tensión 2. Esta tensión 2 está así, para abajo. Podemos descomponerla igual que al peso en dos componentes. Sin embargo, la única que va a ser torque, porque le explicamos anteriormente, sería esta. Entonces, nuestro torque y nuestra fuerza sería la distancia L por T coseno de teta, porque aquí estaba el ángulo y teta sería 60. Sigamos. Teníamos otra tensión. De igual manera, a las dos anteriores se descomponen dos, pero la que va a ser torque es esta. Y también tenemos que L por T1 coseno de 60 sería nuestro torque. Bueno, sigamos ahora con la resolución en sí del ejercicio. Ya tenemos todo, las que van a hacer. Entonces, planteemos una sumatoria de torques en la viga. Tenemos que la sumatoria de torques respecto de B, en este sentido, tenemos sumatoria de torque positivo respecto de B es igual a 0. ¿Esto qué nos quiere decir? Que lo del positivo. Que como sabíamos, aquí teníamos una tensión, aquí teníamos un peso y aquí teníamos otra tensión. Si nos damos cuenta en el sentido de giro, las que son positivas son estas, porque están en el mismo sentido de giro. Sin embargo, esta está en el sentido contrario. Esta será negativa y estas dos serán positivas. ¿Ya? Tenemos el peso de la viga coseno de L medios sería el primer torque, que sería este. Más tensión 2 coseno de 60 por L. Sería esta tensión. Menos tensión 1 coseno de L de 60 por L. Sería la de acá. Menos por lo que mencionamos que está en el sentido contrario, el que consideramos positivo. Es igual a 0. Y despejamos la tensión 2. Sería tensión 2 coseno de 60 por L es igual a tensión 1 coseno de 30 por L menos el peso de la viga coseno de 60 por L medios. Sigamos. Tenemos antes que nada que hacer una sumatoria de fuerzas en el eje X, pero solo en la viga. ¿Ya? En la viga nomás, para la sumatoria de fuerzas en X, tenemos que estar en equilibrio rotacional, traslacional. Entonces sería igual a 0. Tenemos una fuerza de rozamiento negativo y tenemos una tensión 1 más tensión 1 es igual a 0. Entonces aquí está escrito. Por tanto, tensión 1 es igual a fuerza de rozamiento. Ahora, para la sumatoria de fuerzas en el eje Y, también sería igual a 0. Pero aquí, ¿qué nomás tenemos? Tenemos una tensión 2, tenemos un peso y una normal. Solo estas tres. Entonces podemos decir que normal menos peso y menos tensión 2 sería igual a 0. Ahora, si despejamos la normal, sería normal igual a tensión 2 más peso de la viga. Pero para lo siguiente tenemos que la tensión 1 era igual a la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es igual al μ
por la normal. Entonces, habíamos calculado la normal y el mu era el dato que teníamos al principio, que era 0.3. Nos quedaría 0.3 que multiplica al peso más la tensión 2. El peso sería 30 kilogramos, pero para calcularlo tenemos que sería masa por gravedad. La gravedad vamos a considerar como si fuera 10 metros sobre segundos al cuadrado. Y nos quedaría 300 más T2. Tenemos nuestra segunda ecuación. Y nuestra primera ecuación era la que habíamos planteado de la sumatoria de torques. Reemplazamos. La tensión 2 nos quedaría en función únicamente de tensión 2, ya que la tensión 1 podemos reemplazarla tranquilamente. Nos queda igual entonces, tensión 2 coseno de por L es igual a 0.3 que multiplica 300 más tensión 2 coseno de 30 por L menos peso de la viga coseno de 60 por L medios. Podemos simplificar las L's. Nos queda tensión 2 coseno de 60 es igual a 0.3 que multiplica 300 más T2 coseno de 30 menos, aquí podría ser 150 coseno de 60. Y después despejamos finalmente la tensión 2. ¿Por qué? Porque si no mal recordamos, decía que determinemos el máximo que puede estar suspendido al extremo de la viga. O sea, la tensión y el peso. El máximo peso que podría aguantar, ¿verdad? Analizamos entonces al cuerpo C. El cuerpo C tiene un peso y tiene la tensión 2. ¿Ya? Pero si nos damos cuenta, la tensión 2 ya la habíamos calculado. Y la sumatoria de fuerzas en Y es igual a C en el bloque C. Tenemos que tensión 2 menos peso es igual a 0. Tensión 2 es igual a peso y el peso es igual a 12.25 newtons. Porque habíamos calculado que la tensión 2 era igual a 12.25 newtons. Y finalmente habríamos resuelto este ejercicio mediante el método más sencillo, que es descomponer las fuerzas que se le aplica al cuerpo que queremos analizar en el torque. Y con esto espero que les haya servido y muchas gracias.